Hola, buena tarde. Muchas gracias por acompañarme en este segmento llamado El poder de la metáfora. En esta ocasión analizaremos un poco lo que es el mito del Minotauro, de Teseo con el Minotauro, en donde se da una batalla bastante interesante, en la cual le podemos rescatar mucho simbolismo y mucho significado. La imagen se las voy a dejar en la portada, en la miniatura que ilustra este video, y ahí se darán cuenta un poquito más de gráficamente lo que es. Hay que recordar que una metáfora no nada más es un relato escrito, también es un relato que nos muestra, o más bien es un mensaje que se transmite por medio de una imagen que está llena de simbolismos. Esa imagen del Minotauro con Teseo es interesante por lo que implica y el uso de la ciencia. Y esa ciencia, ¿quién nos la aporta? Sí, vamos a empezar un poco con el mito y vamos a empezar con ese análisis, ¿no? Era una vez un rey llamado Minos que vivía en una bella isla llamada Creta. El rey tenía todo aquello que podía desear y de vez en cuando enviaba su armada a Atenas, un pequeño pueblo al otro del mar. El rey de Atenas estaba desesperado ante estos ataques y decidió construir su propia armada naval para combatir el ataque del rey Minos, y mientras se embarcó hasta Creta para ofrecer un trato. Si no atacas a Atenas durante 9 años, te enviaré a 7 niñas y 7 niños para que sean el almuerzo del temido Minotauro. El Minotauro no era un monstruo que tenía como mascota el rey Minos. Era un ser que vivía en el corazón de un laberinto en la isla de Creta. El rey Minos aceptó el trato ya que adoraba a ese viejo monstruo y realmente atacaba a Atenas como pasatiempo, por aburrimiento. El rey Minos no atacó y respetó el trato, sin embargo, eso tenía un precio muy alto para los atenienses, que tenían que enviar a niños a ser devorados por el monstruo. El príncipe Teseo, hijo del rey de Atenas, sabía que había de cumplir el trato, pero como no estaba dispuesto a sacrificar a los niños de su pueblo, le dijo a su padre que iría a Creta a dar muerte al Minotauro y así acabaría con el terror. Su padre le rogó que no fuera a enfrentarse a tan temible monstruo. Lograré darle muerte, dijo Teseo. Los dioses me ayudarán. Teseo marchó rumbo a Creta junto con 7 niños y 7 niñas, el rey Minos junto a su hija, la princesa Ariadna. Salieron a recibirles, la princesa miró fijamente a Teseo, tenía un plan oculto. Aquella noche escribió una nota a Teseo y la deslizó por debajo de la puerta de su habitación. Querido Teseo, soy la princesa hermosa, pero también estoy muy aburrida. Sin mi ayuda, el Minotauro seguramente te tragará. Conozco 1 o 2 trucos que te salvarán la vida. Si te ayudo a matar al monstruo, debes prometer que me llevarás lejos de esta pequeña isla para que otros puedan admirar mi belleza. Si estás interesado en el trato, reúnete conmigo en la puerta del laberinto en 1 hora. Princesa Ariadna. Cuando llegó la hora, se reunieron ante la puerta del laberinto. La princesa Ariadna llevaba una espada y una cuerda. Teseo, escóndelos dentro de la entrada del laberinto. Mañana cuando entres con los niños, espera que la puerta se cierre, ata la cuerda a la puerta y desenróllala mientras te mueves por el laberinto. Así podréis encontrar el camino de vuelta. Y con la espada, ya sabes lo que tienes que hacer con ella, dijo Ariadna. Pero no olvides llevarme contigo cuando te vayas para que todo el mundo admire mi belleza. A la mañana siguiente, los niños atenienses y el príncipe Teseo se introdujeron en el laberinto y la puerta quedó cerrada con llave tras ellos. Teseo ató un extremo de la cuerda a la puerta y les dijo a los niños que se quedaran junto a la puerta y se aseguraran de que la cuerda permaneciera atada para que pudiera encontrar el camino de regreso. Los niños se aferraron a la cuerda con fuerza y Teseo entró solo al laberinto. Usando la espada que Ariadna le había dado y mostrando un gran valor, Teseo se encontró con el temido Minotauro y vio que efectivamente era un terrible monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Se enfrentó a él en una cruenta lucha y logró darle muerte. A continuación siguió el camino de la cuerda y llamó a la puerta para que le abrieran. La princesa Ariadna estaba esperando. Le abrió la puerta y, sin que nadie se diera cuenta, el príncipe Teseo y los niños de Atenas corrieron hacia su barco y zarparon en silencio. La princesa Ariadna navegó con ellos. De camino a casa se detuvieron en busca de suministros en la pequeña isla de Naxos. La princesa Ariadna insistió en bajar a tierra, pero, como no había mucho que hacer, pronto se quedó dormida mientras la gente de aquella isla se reunían para admirar la belleza
de la princesa dormida. Teseo volvió a su barco y navegó de vuelta a Atenas con los niños mientras Ariadna quedaba allí durmiendo. Después de todo, un trato es un trato. ¿Qué nos transmite este mito? Es interesante ver que el Minotauro se desenvuelve en un laberinto, en el cual pues exige este tributo de sangre, en el cual hay que darle 7 niños, 7 niñas, y una de las tareas es darle muerte. Y esta es la tarea de Teseo. Sin embargo, para evitar ese riesgo de extraviarse en el laberinto, ya en el camino de regreso, lo que hizo fue utilizar la cuerda que le dio Ariadna. ¿Qué representa esto? Muchas veces nosotros nos encontramos en ese punto de estar en un laberinto, representada por ese Minotauro, la fuerza instintiva que tenemos, que no sabemos qué camino tomar, hacia dónde ir, y sin embargo estamos estancados, estamos llenos de furia, exigimos esos sacrificios hacia esa parte generativa, esa parte creciente, que son las ideas nuevas. Que esas ideas nuevas mueren porque pues, carecen de energía, de ese empuje, porque esa ira está contenida en ese laberinto que no se dispone a salir. Entonces para eso necesitamos algo bien interesante, el ingreso de Teseo, pero ayudado por Ariadna. ¿Qué representa esta parte de ser ayudado por Ariadna? Pues la inspiración. Esa inspiración y esa guía que nos va a conducir al camino de regreso, porque necesitamos ir hasta ese centro. Hay una frase que que significa vitriol: visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás el camino. El ir al encuentro con ese Minotauro es al interior de esa tierra, el interior de nosotros, encontrar esa fuerza instintiva que hay en todos nosotros, que está iracunda, que está llena de muchas vicisitudes y muchos patrones inadecuados y que ya son caducos y que no nos llevan a ningún lado. Entonces, el ir en esta parte pensante, junto con la inspiración, en esta parte de la ciencia representada por una espada, para liberar esa energía, que necesitamos esa guía para el camino de regreso y para ponerla en marcha. Entonces hay que regresar en ese camino, porque de lo contrario nos extraviamos. Es decir, visitamos el interior de la tierra, que es donde se contiene esa energía instintiva. Por eso cuando alguien llega y me dice de una forma muy filosófica, cuando me dice, es que quiero conocerme a mí mismo, la pregunta que hago ahí, ¿y eso para ti qué significa? ¿Qué significa conocerte a ti mismo si te ves a diario, si te observas a diario? Y para no darle este sentido metafísico, es empezar con algo muy concreto. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Desde cuáles son tus hábitos? Porque ahí vamos a encontrar ese Minotauro que está en el laberinto. Porque muchas veces en este trabajo con nosotros mismos, para cerrar ciclos, para tomar decisiones, hacemos cosas inadecuadas que usualmente nos pierden más, porque es una salida fácil de ese laberinto, o una aparente salida. Y esa energía se vuelve a volver revolvente nuevamente, y eso nos conduce a aspectos inadecuados y sumamente frustrantes. En este entendido, es importante ir a ese rescate de esa energía por medio de Teseo, por medio de esa inspiración, por eso medio de esa ciencia también. Las ganas no nada más son suficientes para hacer cosas. Entonces necesitamos hacer ese equipo con esa parte que nos inspira, esta ánima. De ahí viene la palabra de dibujos animados. Esa ánima es lo que nos impulsa, esa parte que nos guía, esa sabiduría también instintiva que está libre de esos patrones de conducta inadecuados. Entonces, esta parte creativa es la que nos va a ayudar a regresar por esa puerta de salida, que también implica el uso de la ciencia. El uso de la ciencia no es necesario meterlo a una cuestión netamente científica, sobre un método científico, observación, hipótesis, experimentación, llegar a una conclusión, pues no necesariamente es así. ¿Qué es la ciencia en un aspecto de un desarrollo personal, de un desarrollo humano, por llamarlo de algún modo? Hacernos conscientes. Conciencia. En esa conciencia que nos ayuda a ver desde dónde están nuestros hábitos, dónde están nuestros patrones de pensamiento, dónde están nuestros patrones conductuales. Y es esta parte bien interesante. Después de salir al laberinto, la princesa se queda dormida, es decir, la inspiración se duerme también.
Sin embargo, ya tenemos esa energía instintiva que nos impulsa a salir adelante. Este impulso también hay que aprovecharlo muchas veces para romper estos patrones que nosotros tenemos y que nos mantienen atados a ciertos resultados. Esa es la trampa de lo que le llaman la zona de confort. Esa zona de confort no es necesariamente donde estás a gusto. Esa zona de confort es a lo que estamos acostumbrados, a lo que nos exige un nuevo aprendizaje, a lo que no nos lleva a lo que los filósofos le llamarían la docta ignorantia. ¿Qué es la docta ignorantia? Donde empiezan los límites de lo que nosotros conocemos y comienza lo que ignoramos. Porque empezar esa zona que nosotros ignoramos, usualmente nos exigimos resultados excelentes en donde no tenemos una experiencia, y eso es inadecuado. Sin embargo, ahí se ve la fuerza del Minotauro, esa fuerza que agrede, esa fuerza que da muerte a esas partes de las ilusiones, esa parte de la inspiración que le da muerte. Por eso es importante rescatar esa energía para darle un cauce y llevarla en un camino de regreso. Sin embargo, difícilmente se ve de esa manera. Por eso la metáfora sí viene en la parte de los mitos y, como les comentaba, también viene en la parte de las imágenes. Por eso en la imagen que vamos a subir en la miniatura de este video es la imagen del Minotauro y con Teseo, donde se ve bien interesante el laberinto que sirve de plataforma. En el centro del laberinto está el Minotauro caído, donde está Teseo empuñando algo. Ahí no se ve directamente que es una espada. Hay una escultura de mármol, parece que está en Barcelona, me parece que está ahí. Es el Teseo con el Minotauro, donde agarra y tiene una especie de martillo, una especie de macana. Entonces, ¿qué representa el uso de un instrumento? El uso de las ciencias. Porque de entrada un martillo se rige por un principio básico que es el principio de la palanca. Es decir, el hombre civilizado, el hombre que utiliza los conocimientos que tiene. Aclaremos, el hombre como especie, no como género. El hombre como especie, que puede ser la mujer que conoce, la mujer que potencializa sus fuerzas por medio de las ciencias, por medio del uso de la palanca, que puede mover un mundo entero. ¿Sí? Dame el punto exacto y moveré el mundo entero. Entonces es importante hermanar estos tres aspectos. La parte instintiva representada por el Minotauro, la parte de la inspiración, la parte de la ciencia. ¿Y quién lo va a regular? Pues uno mismo cuando toma decisiones. Ahora, al momento que tomamos decisiones y las ponemos en práctica, lo que nosotros conocemos, empezamos a hacer contacto con una dimensión interesante, tiempo y espacio. Y ese tiempo y espacio muchas veces se rige por ensayo y error. Y ahí es donde hace función del Minotauro, con esa inercia que nosotros traemos, que a veces nos frena, que a veces estamos enojados, que nos exigimos, nos autocastigamos. Y es importante empezar a ver qué es lo que sucede con el uso de la inspiración, con el uso de la ciencia y sobre todo hacia dónde lo dirige ese ser pensante que somos. Ese ser pensante, ese ser relacional, ese ser también que tenemos de una parte de relación con el medio, seres relacionales, seres sensibles también. Sí, es importante ver el mensaje que llevan los mitos y las metáforas. Sí, pues de antemano agradezco su compañía y estamos en contacto. Espero que esta serie de videos, lejos de dar conocimiento, sirvan para despertar curiosidad, para que sirva para despertar esa inquietud de hacernos preguntas de será, y que ustedes conozcan esos mitos, que indaguen, que también debatan. Es importante también disentir de lo que uno está escuchando. Y espero que también se disienta de lo que se está diciendo. Sí, muchas gracias, que tengan excelente tarde. Hasta luego.